Hermanos, hermanas, os doy la bienvenida a la ceremonia de hoy. Como es costumbre, realizaremos una ceremonia para los nuevos devotos de esta organización pacífica. En la ceremonia de hoy, el burro deberá viajar a la mismísima América, pilotando en un jet privado, con los ojos cerrados. Si lo consigue, saldrá en próximos vídeos. Oye, ¿de qué demonios hablas? Nada. Nada, hombre. Hola, gente. El día de hoy ha ocurrido algo especial. Y es que los que me sigan desde hace un tiempo sabrán que en este canal subo un vídeo de Deltarune cada 2 vídeos de otras cositas. Como una forma de no centralizar mi canal en solo Deltarune, ya que no quiero que este canal sea únicamente de este juego. Pero el día de hoy, solo por esta vez, vengo a romper esta norma. Os habéis portado tan bien con el último vídeo que subí y con el último directo que hice, que he decidido preparar un vídeo con la temática de Deltarune, ya que sé que muchos estáis deseando ver qué clase de fumadas serán las siguientes que me monte. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con esta tremenda nueva investigación que me he marcado. Hace un par de semanas os hablé de una profunda y extensa investigación sobre la familia Dreemurr, donde traté de descifrar varios de los secretos de dicha familia. Al realizar dicha investigación, inconscientemente me di cuenta de que la familia Dreemurr y la familia Holiday están bastante unidas, por obvias razones. Así que, el día de hoy, voy a tratar de hacer un pequeño análisis sobre esta familia, ya que, bajo mi punto de vista, son los personajes más interesantes de todo Deltarune, después de los Dreemurr, obviamente. Esta familia también consta de 4 integrantes, una madre, un padre y 2 hijas. A su vez, esta familia está llena de incógnitas dentro de Deltarune. Noelle es de la que más información tenemos, pero aún así tiene cosillas raras. Des, su hermana, no se sabe exactamente qué ocurrió con ella, pero probablemente no fue algo bueno. De su madre apenas sabemos nada, y de su padre, a pesar de que ya destapamos su pasado en el otro vídeo, aún tiene varias incógnitas que me rompen la cabeza de vez en cuando, como el hecho de su enfermedad. Todo es una gran incógnita, por lo que he tratado de investigar a dicha familia y hoy os traigo lo que he averiguado. Así que, antes de comenzar, tal y como mencioné en el otro vídeo, voy a seguir una pequeña norma. Voy a considerar que algunos eventos que ocurren en Undertale también ocurrirán en Deltarune, ya que, de los que conocemos, algunos han ocurrido en ambos juegos, mientras que de otros se desconoce completamente si ocurrieron o no. Así que voy a utilizarlos para justificar algunos hechos. Dicho esto, comencemos con la persona con la que más información tenemos, Noelle. Noelle es una chica relajada, asustadiza y muy inteligente, siendo considerada la segunda mejor de la clase, siendo superada por su colega Berly, un pajarete al que Noelle ayuda desde peques a estudiar. También es muy amable, siempre dispuesta a ayudar a sus amigos y esperando lo mejor de todos, ya que en el capítulo 2, pese a estar en problemas, siempre trata de priorizar la seguridad de los demás a la suya. Esta chica es muy tímida, pero a pesar de ello, a Noelle le encantan las cosas aterradoras, siempre y cuando ella sepa que se encuentra a salvo. Por eso no parece demostrar que le gusten las cosas que dan miedo en el capítulo 2 al principio, pero al final de dicho capítulo, cuando esta ya está acostumbrada al mundo oscuro, no presenta dicho miedo. Gracias a lo que nos cuenta Queen y lo que podemos ver durante la ruta de Snowgrave, podemos ver que ella es muy poderosa, pero se siente débil y desconoce sus habilidades. Pero bien luego que destroza a los monstruos y a Berly, Alrededor de este personaje han surgido varias incógnitas, siendo las principales relacionadas a por qué es tan poderosa y qué ocurrió con su hermana, ya que ella, aparentemente, es la primera persona en mencionar a Des, su hermana desaparecida. Por lo poco que sabemos, su relación era muy similar a la de los hermanos Dreemurr, ya que pasaban bastante tiempo juntas y compartían gustos. En el blog de Noelle, el cual encontramos en la página de Deltarune, podemos ver varios mensajes sobre su relación con su hermana, viendo que estas veían varias películas de miedo pese a ser bastante asustadizas, o aquellas veces en las que las hermanas salían a jugar con los hijos Dreemurr, debido a que sus familias estaban muy unidas y eran vecinos. Gracias a Noelle, conocemos que ella y Chris eran buenos amigos en la infancia, ya que se gastaban bastantes bromas y tenían una buena relación, pero debido a algo que por ahora desconocemos, se rompió dicha relación de amistad y dejaron de hablarse. Y no es hasta el inicio del capítulo 1 que vuelven a hablarse gracias a nosotros. Esto se confirma en el blog de Noelle, en el momento en el que ella habla sobre la relación de Susie con Chris que mencioné en el otro vídeo. Es probable que la causa principal de que estos dos dejaran de llevarse sea la propia desaparición de su hermana Des, ya que como vimos hace unas semanas, este evento podría afectar a bastante gente. Noelle, a su vez, tiene un pequeño problema. Pequeñísimo problema llamado Susie. Desde la llegada de Susie a Hometown, Noelle siempre ha tenido una gran atracción por esta chica, debido a que, a diferencia de ella, Susie hace y dice lo que quiere, y esa libertad que tiene parece gustarle bastante a Noelle. Durante ambos capítulos podemos ver una versión normalita de Noelle con Susie, demostrando ligeramente cómo de enamorada está. Pero si luego nos metemos en el código y en el blog de Noelle, podemos ver que está bastante salida de más. En el código, cuando Noelle toma el té de Susie, aparte de que este le sube 400 de vida, dice que ojalá lo vendiesen en garrafas. Y en el blog de Noelle dice cosas literalmente como: pues mira, o sea,
Hace unos días vi que Susie se estaba metiendo con Chris porque su pelo le olía a manzana y ella se lo quería comer. Y claro, o sea, Chris se defendió, ¿no? Así que he comprado un nuevo champú de pelo con olor a manzana para ver si así Susie me molesta a mí y deja en paz a Chris, ¿sabes? Porque claro, a mí no me molestaría que Susie me comiese el pelo. Por favor, Susie, no te es mi senpai. Pero Noel, por favor, relaja. Antes de ponerme a hablar del resto de su familia, hay algo que me gustaría mencionar. Recientemente he rejugado en directo Deltarune, y mientras lo jugaba os fui comentando mis teorías de diferentes temas, los cuales comentaré en un futuro en este canal. Pero cuando nos pusimos a hablar sobre el ángel, muchos afirmabais que Noel era el ángel, porque claro, su skin es de color blanco, como el ángel, es la que realiza el genocidio de la ruta de Snowgrave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí vengo a dar mi opinión al respecto. No creo que Noel sea el ángel. Tras varios años de investigación en el mundo de Undertale y de Deltarune, he descubierto varias cosas en relación al ángel, cosas de las cuales mencionaré en otro vídeo. Por lo que puedo casi asegurar que Noel no se trata del ángel, ya que si no fuese por nosotros, el jugador, Noel no habría matado a nadie, y eso se ve en la pacifista. Por lo que decir que Noel sea el ángel porque es quien mata a la gente, no me sirve como justificación, ya que nosotros tomamos la decisión de obligar a Chris a que le diga a Noel que proceda. Dicho esto, vamos a ver el resto de la familia Holiday, más concretamente con su hermana. La hermana de Noel se llama Des, y la primera vez que oímos hablar de ella en Deltarune es en el capítulo 2, cuando Noel nos habla de su pasado con Chris. Por lo que sabemos, a esta chica le ha ocurrido algo turbio, ya que, por lo que nos cuenta Noel, se puede dar a entender que lleva mucho tiempo sin ver a su hermana. Ya sabéis que yo relaciono esta desaparición con el evento que hizo que Asgore dejara la comisaría, pero realmente no hay nada que confirme esto todavía. La poca información que tenemos de este reno es que le gustaba ver películas de miedo con Noel, pasar el rato con los Dreamur, que hizo una muñeca para su padre y un par de cosillas más que os comentaré después. Y lo último que sabemos de Des es que le tiene mucho miedo a su madre, al igual que Noel. Por lo que ese podría ser un motivo por el cual decidiese huir de su casa, en caso de que ese fuese el motivo de la desaparición. Bueno, ya sabéis, que la huida saliese mal y todo eso. Pero es que eso mismo no tendría mucho sentido, ya que lo que nos cuenta Asgore en Undertale sobre esta familia descarta por completo esta idea. Si vamos a la página de Undertale del evento que hubo en el 5º aniversario de este, podemos descubrir que, aparte del ligoteo que tiene con Rudy, Asgore conoce a las hermanas Holiday y habla ligeramente de ellas, diciendo que son chicas que se portan bastante bien. Y está hablando en presente, por lo que en Undertale Des no ha desaparecido. Y entiendo que su madre estará con ellas, por lo que esto último que mencioné de que ese es el motivo de la desaparición no tendría sentido, ¿no? Porque son los mismos personajes. Dicho esto, volveré a tocar el tema de Des después, pero ahora vamos con la madre de la familia Holiday, que... Iba a decir su nombre, pero realmente no tenemos demasiada información de este personaje. La madre de Noel y Des es de los personajes de los que menos información tenemos, pero a pesar de ello, por lo poco que sabemos, es que este personaje es sumamente poderoso. Gracias a las conversaciones con Noel en el capítulo 1, podemos averiguar que su madre tiene bajo su poder las llaves de la ciudad de Hometown. Y, si vamos al ayuntamiento, averiguaremos que quien dirige el cotarro es una señorita, por lo que podemos confirmar que esta alcaldesa es la madre de Noel. A su vez, gracias a las conversaciones con Rudy en el hospital, podemos averiguar que esta señorita tiene bastante mal genio, ya que tanto Noel como Des le tienen bastante respeto, y siempre se pasa el día pensando en el trabajo. Pero a pesar de ello, no creo que este personaje sea tan malvado como dicen, o al menos no delante de otra gente que no sea su familia, ya que si vamos a la tienda de Asgore, vemos que entre todos los papeles que hay, por el suelo, hay una carta de una tal C, que le dice lo siguiente: mira, lo siento mucho, pero te he perdonado ya varios meses del alquiler. Deja de regalar tus flores. Este mes me tienes que pagar o cierro la tienda. Quizá este personaje se trate de otro, pero lo normal es pensar que esta carta viene del ayuntamiento, ya que supuestamente son los que tienen el control, por lo que esa tal C podría ser la madre de Noel, y, por lo menos con Asgore, no es tan mala como algunos dicen, ya que le ha perdonado varios meses de alquiler. Irónico que ella se lleve bien con Asgore sabiendo cómo se lleva con su marido, ¿eh? Y creo que hasta aquí es lo que se sabe de este personaje. Dejadme por los comentarios si sabéis algo más. Dicho esto, ahora toca hablar del personaje que me parece el más interesante de todos a día de hoy. Y obviamente, estoy hablando de Rudolph Holiday, alias el noveta de... alias Rudy, por favor, gente, tengamos paz. Aparte de Noel, Rudy es el integrante de los Holiday de quien menos información tenemos, e inconscientemente es el más misterioso de todos. Este reno es un padre majete que está sufriendo algún tipo de enfermedad, por lo que se encuentra en el hospital desde hace unos días. Desconocemos completamente de qué tipo de enfermedad se trata, pero parece que a medida que avanzan los capítulos, esta enfermedad va a peor. Pero a pesar de ello, recibe apoyo de varias personitas, como Noel, que se pasa todos los días a visitarlo y a pasar tiempo con él, o Asgore, que cada día le lleva un ramo enorme de flores al hospital. Bien,
Pues ahora empieza lo potentorro. Y es que este personaje ha hecho que me pase casi una semana investigándolo. Y madre de Dios, tremenda rotonda me he pegado. A ver cómo ordeno todos estos datos para que tengan sentido ahora, ¿vale? Para que entendáis todo lo que he mirado y el por qué, debemos ir a la página de Undertale, a la fiesta del 5º aniversario del juego. En esta página, como ya dije, hay varios diálogos, y si elegimos los de Asgore, veremos que estos se centran completamente en su relación con Rudy y sus hijas. Aparte de descubrir el ship que tiene con Asgore, descubrimos que, en Undertale, Rudy lleva bastante tiempo muerto. Y espera, ¿cómo que está muerto? Tremenda reacción improvisada, ¿eh? Pero sí, mi reacción fue algo así, e inconscientemente me dio por investigar el por qué en Undertale Rudy estaba muerto y en Deltarune no. Para aquellos que no lo sepan, soy de las personas que piensan que Undertale y Deltarune están unidos de alguna forma, ya que tienen varias similitudes y obviamente una historia muy similar. Una de las cosas que tienen en común es la línea temporal, la cual se ha mantenido estable y se han compartido los hechos a lo largo del juego. Para que podáis entender mi punto de vista, os voy a poner un ejemplo. En Undertale y en Deltarune ocurren varios eventos, que, al parecer, se consideran canónicos. Un caso muy conocido es la ruptura de los Dreamur, habiendo antes de esta un evento que provoque dicha ruptura. En Undertale, mismamente, es la muerte de los hermanos Dreamur, y en Deltarune no se sabe, pero podría ser la desaparición de Des. Otro ejemplo podría ser que tanto Asgore como Rudy fueron juntos a la universidad, o que Undyne obtiene un alto cargo como sheriff del lugar en el que se encuentre, o que Sans y Papyrus lleguen como nuevos inquilinos a la ciudad después de que todos los problemas ocurran. ¿Cuál es el problema aquí? Que la línea del tiempo está ligeramente distorsionada. Veréis, en Undertale existen personajes como Monster Kid que presentan una apariencia de niño, pero en Undertale son ya más adolescentes. Esto quiere decir que, pese a todo, Deltarune se encuentra a posteriori de Undertale en la línea del tiempo. Esto lo confirman otros personajes como Gerson Boom, el cual está muerto en Deltarune pero en Undertale no. Pero de todas formas, aunque la mayoría de eventos de Undertale ocurran cuando tienen que ocurrir, como por ejemplo la ruptura de los Dreamur, hay otros que ocurren un poco después, como por ejemplo la llegada de Sans y Papyrus a la ciudad de Deltarune. Así que ahora entendéis por qué estoy un poco rayado, ¿no? En Undertale, que ya hemos visto que la línea temporal se encontraría mucho más atrás de Deltarune, Des no ha desaparecido y Rudy está bien muertito, mientras que en Deltarune ya ha pasado un tiempo en la línea temporal y Des está desaparecida, mientras que Rudy se encuentra luchando contra un supuesto virus. Algunos simplemente justificarán que Undertale y Deltarune son juegos distintos, que deje de consumir estupefacientes y me calle de una vez. Pero yo no soy de esos, gente. Yo no soy de esos. Por lo que, pues solo por curiosidad, decidí investigar cómo demonios funciona la muerte en Undertale y en Deltarune. Solo para explicar qué demonios pasa aquí. Y he de decir que descubrí algunas cosas bastante interesantes. Para empezar, es necesario saber cómo funcionan los monstruos, ya que a diferencia de los humanos, tienen una forma de vivir algo extraña. Gracias a algunos libros de la biblioteca de Undertale, podemos averiguar que los monstruos están hechos en su mayoría de magia, mientras que los humanos están hechos de agüita. Además, podemos ver que la mayoría de los monstruos suelen tener una visión muy diferente a nosotros sobre la muerte, ya que cuando un monstruo muere se convierte en polvo, y en vez de enterrarlo, sus conocidos esparcen dicho polvo en el objeto favorito de dicho monstruo, como un símbolo de que esa persona vivirá en dicho objeto por el resto del tiempo. Muy poético todo, pero con esto podemos ver que ellos también tienen respeto a la muerte, pero con una perspectiva un poco más liberadora. Además, esto explica por qué durante todo el juego de Undertale no vemos ni una sola tumba, ya que todos los muertos están en dichos objetos, o bueno, en el laboratorio siendo usados como espécimen de prueba. Vaya, por lo que se me hizo raro ver que en Deltarune existe un cementerio. ¿Esto quiere decir que no tienen las mismas costumbres? Además, por lo que sabemos, la enfermedad de Rudy es muy pocha. Tanto lo es que la propia ciencia de Deltarune no parece ser capaz de curarla, ya que Noel en el capítulo 2 dice que ojalá tuviera magia para poder curar su dolor. Pero aquí viene lo gracioso, y es que si en Undertale Rudy también estuviese hospitalizado por lo mismo, este hubiese muerto antes al ser tratado con magia, ya que en Undertale tienen magia, ¿no? Por lo que esta enfermedad es una bien rara de narices, ya que si la línea del tiempo se mantiene, la ciencia funciona mejor que la magia en este aspecto, aunque también podría ser que en Deltarune los monstruos no están hechos de magia, ya que quizá en este juego los muertos no se vuelvan polvo, y por eso el cementerio. Intentando buscar más justificaciones a esto, para que no quedarme solo con una posible solución absurda, intenté preguntarme lo siguiente: ¿existe alguna cosa que haga que la vida de un monstruo aumente o disminuya? Y si ese es el caso, ¿cuál es esa condición? Tras varias horas buscando, llegué a una conclusión: la inmortalidad son los padres. Y sí, no os riáis porque esto es muy serio. Al principio pensé, ¿y si la desaparición de Des tiene algo que ver con la ampliación de la vida de Rudy? Y tras un rato, lo encontré. En Undertale hay un personajazo que conocemos todos muy bien, que nos habla de una extraña raza de monstruos, los monstruos bosses.
como apunte, es irónico que Gerson Boom, siendo el único personaje con el que nunca hablé en Undertale, sea el que tenga todas las respuestas para mis teorías. O sea, es flipante. O sea, en fin. Gerson, a la hora de hablar con Asgore en Undertale, nos menciona que este pertenece a un tipo de monstruos llamados monstruos bosses. Unos monstruos con la capacidad de ser casi inmortales, pero que si cumplen una condición, estos monstruos comenzarán a envejecer hasta morir. Dejad que os ilustre con una pequeña demostración. Toriel y Asgore, por ejemplo, son monstruos bosses. Eso quiere decir que a no ser que se mueran a manos de alguien, estos son casi inmortales. O sea, van a vivir una larga vida. Pero cuando tienen a Asriel, la energía de su alma comienza a transmitirse a su descendiente, por lo que comienzan a envejecer. Pero en el momento en el que Asriel muere en Undertale, Toriel y Asgore dejan de envejecer. Es decir, la condición para que un boss muera de viejo es tener hijos. Y cuantos más tengas, peor. Pero el hecho de perderlos hace que tu vida se vuelva a estabilizar un poco. Por lo que esto tendría sentido con lo que comentaba antes. Rudy tuvo a Des y luego a Noel, por lo que siguiendo esto, su vida se fue consumiendo con la de C hasta llegar al punto en el que está. En Undertale muere porque Des y Noel siguen vivas. Pero en Deltarune, cuando Des no está, este sigue vivo. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que Des está muerta, ¿no? Pues dejadme deciros que pese a que todo lo que dije tiene sentido, Des no creo que esté muerta. Y es que ahora me voy a dedicar a desbaratar toda la teoría que os acabo de contar, ya que yo mismo me percaté de que esto es casi imposible que sea así. Al investigar sobre los monstruos bosses, me percaté de que no todos los monstruos pueden llegar a ser bosses, ya que en esta ecuación solo entran 3 monstruos de todo el juego de Undertale. Estos monstruos son Asgore, Toriel y Asriel, es decir, la familia Dremur. Y os estaréis preguntando por qué, seguramente. Pero es que hay algo clarísimo que los diferencia del resto de monstruos, y esto es su alma. Estos 3 personajes son los únicos que al morir aguantan un poco más que el resto, y antes de morir muestran un corazón blanco rompiéndose. Esa alma es su condición de monstruo boss. Al descubrir esto me puse un pelín triste. Fue algo como, buah, en serio he estado 2 días mirando esto para nada. Porque me puse a revisar si había alguna relación más entre los Dremur y otros monstruos para ver si por casualidad alguno más era algún tipo de boss, ya que con solo uno más podríamos confirmar la teoría de que quizás Rudy sea un monstruo boss y no se trate solo de una cosa de la familia real. Pero lo único que encontré que lo relacionara es una cosa llamada Serious Mode, una cosa que aparece aleatoriamente solo en unas peleas concretas, siendo estas las batallas contra los Dremur, o sea, Asgore, Toriel y Asriel, y luego además con Undyne y Sans. Solo con esos 5. Pero Undyne, al morir, a pesar de que aguante bastante, no tiene esa alma blanca. El único que podría sustentar esta teoría es Sans, que huye de la escena antes de morir y no se ve si tiene alma o no. Pero Papyrus tampoco tenía nada de eso, así que no creo que ese sea el caso. Así que sí, todo esto fueron especulaciones de algo que podría llegar a tener algún sentido, pero no llegaron a nada porque Toby no dejó ninguna pista. Triste, pero la investigación terminó ahí. Perdón por no hacer una teoría tan resistente como la anterior. Pero bueno, eso es lo que habría dicho una persona que se rinde rápido, y el Tito Bimbo no se rinde por una tontería, gente. No me rindo por esto. Por lo que, tras ponerme a llorar en una esquina por 5 segundos, me planteé una última pregunta. La última. Más que nada porque yo no tenía tiempo para ponerme a mirar otro tema para otro vídeo para hoy. Hay que ser sinceros. Esta pregunta era la siguiente. Entonces la enfermedad de Rudy no tiene que ver con Des. Entonces, ¿Des no está muerta? ¿Habrá algo sobre ella que me esté saltando? Tras patearme el último directo en busca de pistas sobre Des y en la wiki inglesa, no encontré nada. Pero por golpe de suerte, o por pura casualidad, me dio por poner el nombre de dicho reno en la página de Deltarune. Para los que no lo sepan, en esta página existen varias ventanas ocultas, que no se pueden acceder a ellas de forma normal, sino que debes poner en la barra superior el nombre de la página, seguido de una barra, y después una o varias palabras clave para acceder a diferentes páginas ocultas. Así se puede acceder al blog de Noel y cosas similares, por lo que, por las risas, decidí buscar Des. Si la palabra que quieras buscar no tiene ninguna página, te saldrá un Tobias Dogo en la página con una música de chill, mientras que si tiene algo, te saldrá la página directamente. Y para mi sorpresa, ya que repito, hasta inicios de este año no sabía mucho de Undertale y de Deltarune, al buscar Des en la página encontré algo. Al buscar Des en la página aparece una imagen de una guitarra, quizá incluso podría ser un ukelele. Aparentemente, esta parte de la página surgió durante el evento de Spamton Sweetcakes del año pasado, junto a un misterioso mensaje. Y aunque la mayoría de personitas digáis, nah, Imbo, eso es solo un dibujo, eso no dice nada, yo os diré, gente, esta guitarra confirma que Des no está muerta. Aparte del mensaje de Finder que encontramos en dicho evento, ocurre algo muy pero que muy interesante si tocamos la guitarra. Algo que hizo que me volara la cabeza. De la nada, la canción de Lost Girl empieza a sonar proveniente de la guitarra, y ahí todo encajó en mi cabeza.
Des no está muerta. Y esto lo confirma. Llevo engañado todos estos años. El tema de Lost Girl no es el de Noel, sino el de Des. El propio nombre te lo indica. Yo pensaba que la canción se llamaba así para simbolizar los sentimientos de Noel de que se sentía perdida en el mundo, pero realmente simboliza a Des. Noel echa de menos a su hermana y por eso suena esto cuando tiene miedo, porque Noel está acordándose de ella. Y esta música lo demuestra. El tema de Lost Girl es el tema de una chica desaparecida. Es el tema de Des. Si os acordáis, en el vídeo de curiosidades os mostré una conversación que hay dentro del código de un personaje pidiendo ayuda, ya que no sabe dónde está ni qué está pasando. Esta conversación se actualiza con cada capítulo. Yo pensaba que este podría ser Chris tratando de pedir ayuda, pero después de todos estos análisis es muy probable que Des sea quien manda dichos mensajes de ayuda. Se ha metido en algo tan gordo que se ha teletransportado el código del juego, por lo que podemos decir que lo que le pasó fue algo muy turbio. Pero bueno, como siempre digo, esto es solo una fumada de las mías. Esto es solo una teoría. Mira, realmente no sé cuánto tiempo llevo grabando, ¿vale? Mira, llevo ya grabadas media horita. Espera, ¿qué? Llevo demasiado tiempo. ¡Oh, Dios mío! Yo pensaba que iba a ser solo 15 minutos como mucho. Llevo más de 30 minutos. ¡No! Pero bueno, gente, ya lo digo siempre, pero yo solo voy lanzando datos de lo que voy encontrando. Dentro de nada ya es la status update y vamos a gozarla en directo. Así que decidme, ¿qué opináis vosotros de todo esto? Dejádmelo por los comentarios. Dadle like con el dedo gordo del pie, suscribiros si no lo estáis, apoyad el canal si queréis con estas cositas de aquí, como estas increíbles personitas, y nos vemos con más en los próximos vídeos. O mírate este de aquí si quieres. Un saludito y adiós. Rainbow Caster.